estamos en Revista de la Universidad de México. ¿Qué tal? Ya estamos en Revista de la Universidad de México. Hoy nos acompaña un escritor muy interesante, él es Emanuel Carballo, y con él vamos a platicar sobre un libro que editó la Dirección de Literatura de la UNAM y se llama Un mexicano y su obra, Jaime Torres Bodet. Nacho. ¿Qué tal, Guadalupe? Y bienvenido a tu casa. Mi querido Nacho. No, hombre, qué gusto. Pues a ver, tengo el privilegio de haber hecho una pequeña nota, y pero primero vamos a platicar con Emanuel. Bueno, yo digo aquí, sí. El panorama de la literatura mexicana del último medio siglo, Emanuel Carballo, hombre de letras en el más amplio y mejor sentido del término, no tiene parangón con ningún otro de nuestros críticos antiguos y actuales. Sus libros de ensayos, entrevistas, los protagonistas de la literatura mexicana, con personajes como Vasconcelos, Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán, Carlos Pellicer, Salvador Novo, Rafael F. Muñoz, Juan Rulfo, entre otros, ha sido esencia para los estudiosos de nuestra literatura. Casi nada, ¿eh? Por eso, precisamente, en la primera línea que pusieron atrás en la portada, digo, en este libro coinciden dos figuras fundamentales de la cultura mexicana contemporánea, Jaime Torres Bodet y Emanuel Carballo. Nacho, muchas gracias. No, pues una cosa que tu modestia impidió decir, este libro, Jaime Torres Bodet, yo lo tenía un poco abandonado, lo hice durante 4 años. Todos los martes, de 4 a 6:30 de la tarde, iba a Virreyes a la casa de don Jaime a hablar. No hay un párrafo que no esté revisado por él. Quizá eso me chocaba. A los autores le chocan que se meta mucho el otro autor. ¿Y hace cuánto fue eso? Hace porque él murió en el 74, ¿no? Él murió en el 74. ¿Y 64, no? 70. 74, 84, 94. 40 años. Hace 40 años. ¡Qué barbaridad! Pues qué bueno que se reedite un libro así, porque, a ver, platícanos por qué es importante leer a Torres Bodet. Bueno, mira, este libro salió publicado por mí en una editorial mía, estaba arriesgando mi dinero, mi prestigio y mi amistad con una gente que yo quise mucho. Éramos el agua y el aceite, no éramos compatibles completamente, pero yo lo admiraba, haberse dedicado toda su vida a las letras. Además siendo director de la UNESCO, secretario de Relaciones, secretario de Educación, embajador. Nunca, cuando lo corrían, cuando lo despedían de un puesto, pedía pausa. 1 año, escribió un libro y volvía a aceptar otro puesto. Y todos sus libros son muy buenos. Pero debió haber sido un hombre muy disciplinado, porque solo así... Absolutamente disciplinado. Yo este libro lo hice para que lo revisara él. Por ejemplo, la cronología es hecha por don Jaime. O sea que es una garantía. Quien estudia a don Jaime no encontrará un solo defecto, porque lo hizo el autor, no lo hizo el muchachito que hizo el libro. Pero tú en el libro hablas de que es poeta, es narrador, es ensayista, pero sobre todo un hombre de letras. Sí, es un hombre de letras, no es el gran poeta. Gorostiza es el gran poeta. No es un novelista, el mejor novelista no es Guzmán, por ejemplo. No es el mejor ensayista. Es Novo. Ahora, como hombre de letras, sus discursos, su claridad, la claridad de Torres Bodet. Yo a veces trataba de hacer pastiches de don Jaime, como ejercicio mío, personal, y fracaso. Es tan claro, tan preciso y tan económico, en 10 palabras te dice lo que tú dirías en 30. Sí, y dices, carajo, tengo que llegar a 20 por lo menos. Sí, sí. No, pero además es un caso de precocidad asombrosa.
a los, creo que de 19, 20 años, fue secretario particular de Vasconcelos. Imagínate. Y además, gran traductor de Git. Yo todavía tengo por ahí algunas traducciones. Sí, es una joya bibliográfica. Una joya eso vale mucho dinero. Sí, eso vale mucho dinero. Qué bueno que me lo dices. Y además fue un hombre, Torres Bodet, que tocó casi todos los registros de la literatura. Sí, vamos viendo menos todos. uno. ¿Cuál? Nunca, teatro. No hizo teatro. Afortunadamente para él, todos los dramaturgos de contemporáneos eran malos dramaturgos. Villaurrutia, Agustín No. Lazo, Usigli, que es un poco del grupo, es el mejor. Y era el mejor porque estaba muy poco metido con las personas. Estaban peleados, se peleaban constantemente. Pero ¿cómo era la relación de Novo con los contemporáneos? Pues también no se podían ver. De Torres Bodet. Sí. Es que ahorita me acordé de Novo porque era un poco detractor de ¿Cómo Torres dice Bodet. él? Novo. No se quería con Torres Bodet. No se sí. quería nadie con nadie. Los escritores dicen quererse, pero realmente cuando no tienen poder, cuando están enfermos o cuando están enamorados, son muy buenas personas. Pero si no se agarras enamorados o tristes, el ego los hace ver cosas que no son. Cosas que no son así. Que Es. tú como crítico dices, no exageres, no es para tanto. Se movió un poquito el agua, no hubo olas. Es que yo me acordé de un versito que le escribió Salvador Novo a Torres Bodet, que ¿sí se acuerdan? Sí. Miret. No, dice, Otro, a ver. exclamó la multitud, Multitud. dejar de ser analfabet para leer a Torres Bodet, qué atrocidad. Imagínate, ¿quién es que lo escribió? Novo. Era más culto don Jaime. El hombre más culto que he conocido, ni don Alfonso, ni Vasconcelos. Yo les pondría la medalla, el hombre más culto de la literatura mexicana, se la pondría a Torres Bodet. Ajá. A mí Torres Bodet me chocaba cuando era jovencito, cuando tenía 18 años, 20. Eso que fuera, terminaba un puesto y ya estaban esperando 3 personas a ver cuál aceptaba. Siempre estuvo. Y los ratitos libres que tuvo entre puesto y puesto, hizo una obra excelente. Sí. Su poesía es bastante buena. Es buenísima. Sus prosas no son malas, sus memorias son muy buenas, sus ensayos son excelentes, sus traducciones también. Es un escritor que arrastra al PRI, todas las inmundicias del PRI, se las colocan al pobre don Jaime como la cola de un cometa. Y no es justo. No es Él tiene justo. sus propios errores, Ajá. pero no los errores de los demás. No, pero además Sí. tiene gran mérito, ¿no? No, y fíjate que es un gran mérito de Manuel el haber hecho y ahora rescatado este libro, porque de veras le han endilgado, está en el panteón de los condenados priistas, ¿verdad? Se fue al panteón. Acaba de poner el dedo en la llaga. Se fue ese panteón. Entonces yo espero que este libro para las nuevas generaciones Ya sin ese San Benito, pues, ya sin ese va San Benito. a ser como la primera edición. Yo en mi editorial Diógenes publiqué la primera edición de este libro. Sí. Y por amistad con don Jaime, y tardamos 2 años en hacerlo. Bueno, nos veíamos para hacer la cronología, que es una espléndida cronología. No hay un solo defecto de él y del grupo de contemporáneos. Oye, Manuel, ¿y qué dirías de la temática de su poesía? ¿Qué Pues, qué destacarías? Todas las temáticas después son las mismas. El amor, el dolor, la angustia, la terminación de algo importante y a la vuelta de la esquina el inicio de algo también muy importante. Así es. No hay dolores infinitos, ni hay amores infinitos. O Fíjate. por lo menos eso cree uno cuando ya tiene ciertos años y está más para el arrastre que para vivir. Pero tú no grandes puedes decir emociones. eso, tu amor ha sido infinito. ¿Cómo dice? Tú no puedes decir eso, tu amor ha sido infinito con Beatriz. Bueno, pero yo la casé. Tenemos muchos años de casados. ¿Cuántos? Déjame ver.
Pues andamos a los 40 años de casado. Sí. Y yo tengo 85. O sea que yo tuve 4 matrimonios anteriores al de Beatriz. Yo me dediqué a amar desaforadamente. Solo Elizabeth Taylor te ganó. Sí. Yo le gané tiempo y el número. Oye, y una pregunta, ¿y cómo era don Jaime en persona, ya conversando con él? ¿Era medio altivo? ¿Era...? Porque yo lo... Muy buena pregunta. Yo en alguna vez lo traté y yo vi cierta grisura. ¿Ves qué? Grisura. Sí, era un hombre que finalmente No se entregaba. no se entregaba, ya había sido un burócrata. Sí, por ejemplo, tenía una cosa que era desagradable. Por ejemplo, esa cosa que nos veíamos los martes de 4 a 6. Ajá. No después de las 4 y no después de las 6. De 4 a 6. Eran las 6, sin ver su reloj se levantaba, me decía adiós y hasta la próxima semana. Y si llegaba tarde se enojaba. Y te das que una copita. No, una cosa, era bastante codo. Nunca en los 2 años me dio ni siquiera un vaso de agua. ¿Cómo crees? Dinos un té, un café, Un café. Oye, una no, copa pues de sí, algo. un Jerez es la hora. La jugada del Jerez. Sí, nada. Nunca. Ahora, había una cosa que yo admiré mucho en Torres Bodet y la sigo admirando porque respeto mucho esa cualidad, su manera de hablar. Nunca usó una palabra mal usada. Ajá. Y para un hecho no tenía una palabra, tenía 4 o 5. Sí. Las cambiaba en una conversación, usaba las 4 o las 5. Tenía un lenguaje muy suyo, muy amplio y muy preciso. Fíjate que alguien, me acuerdo que decía Arreola, Juan José Arreola, decía que lo podías grabar y transcribías y no necesitabas totalmente corregirlo. de acuerdo. Y no necesitabas corregirlo. No. Estaba perfecto. Hablaba como escribía, muy bien, ¿verdad? Yo, fíjate que realmente estoy muy agradecido con don Jaime porque yo no tuve el prejuicio ese de condenarlo como priista y burócrata. Y hay libros de él que fueron fundamentales cuando estudié. Por ejemplo, su Estandal es hermosísimo. Muy bueno. Los 3 inventores de realidad. Los 3 inventores de realidad son Tolstoy, Y pues Balzac y Estandal. Sí. Qué cosa de libro. Para los que nos iniciamos en la literatura, muy jóvenes y todo, ese libro es fundamental. Es un libro que te abre las puertas. Su Tolstoy es muy bueno. Su Tolstoy es muy Su bueno. Darío es bueno. Es muy bueno. Sus ensayos son muy buenos. Sí. Sus memorias son excelentes. Excelentes. Lo que no tiene don Jaime es una cosa que no tenemos los mexicanos porque nacimos de una manera distinta. Ajá. En vientres de madres distintas a doña Josefina Juárez, no esa es su esposa. No sé cómo se llamaba la mamá de don Jaime. Fíjate que no sé. ¿Ustedes recuerdan? Yo también. Josefina es la esposa. ¿Cómo? La esposa, Josefina. Josefina, sí. 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 Me acuerdo cuando estaba haciendo la cronología de este libro, sí, me casé con Josefina Juárez de Torres Bodet. Digo, don Jaime, cuando se casó no era de Torres Bodet. En ese momento empezó era parte de su hacienda, de su botín, Sí. que la vida le había dado. Ya la hacía suya desde que nació. Oye, pero en el libro, bueno, aparte de la literatura, también es muy interesante ver el desarrollo de Torres Bodet en cuanto a su proyecto educativo. Es muy Yo no conozco mucho de esto, pero lo poquito que conozco, yo creo que el mismo Vasconcelos tuvo la idea genial de 360 grados, pero llevada a la práctica, el mejor secretario de Educación que hemos tenido es don Jaime. Sí. Pero más que Vasconcelos y más que todos juntos. Él llevó la primaria, la secundaria, la preparatoria, a la universidad no llegó porque ya no era la secretaría, ya era una cosa independiente. Era Sí. independiente. Pero ¿sabes qué me gusta de él? Que tenía muy clara el tema de la laicidad en la educación. Ahora, yo que don Jaime era católico, pero nunca oí una cosa de decir yo soy católico, esto es muy bueno, la Virgen fulana es mejor que la sotana. Un respeto por los demás, Sí. por lo que pensaban los demás, el no querer molestar a nadie por la cosa más pequeña. Sí. Una educación
que yo con ella me hubiera suicidado al día siguiente. ¿De qué hablas? ¿Cómo vive? Sin microbios la vida no es vida, es una porquería. Sí. Bueno, Emanuel, vamos a hacer una pausa, pero antes le queremos decir al público que nos está viendo que tenemos 3 ejemplares del libro de Emanuel Carballo, Un mexicano y su obra, para las primeras personas que se comuniquen a nuestro correo electrónico. Ahora volvemos. No te vayas. En un momento regresamos a Revista de la Universidad de México. Estamos de regreso con más de Revista de la Universidad de México. Bueno, pues continuamos esta amena conversación con Emanuel Carballo sobre Torres Bodet, y yo me permito simplemente, para que se den una idea, leer un poema de él. Se nos ha ido la tarde en cantar una canción, en perseguir una nube y en deshojar una flor. Precioso, Juan. Se nos ha ido la noche en decir una oración, en hablar con una estrella y en morir con una flor. Y se nos irá la aurora en volver a esa canción y en perseguir esa nube y en deshojar esa flor. Y se nos irá la vida sin sentir otro rumor que el del agua de las horas que se lleva el corazón. Dime si no es Esos bello. poemas parecidos un poco al haiku, tiene algunos poemas, don Jaime, de ese tipo, de ese corte, Es admirablemente. Los que acabas de ver son muy buenos, y hay otros igualmente buenos. Igualmente Luego buenos. los sonetos, Los sonetos, sonetos don son Jaime, buenísimos. no le encuentras un hierro. Sí. La puntuación, el número de sílabas, que terminen las palabras de determinada manera para que rimen, una rima muy fácil y no a fuerza, sino naturalmente llega la palabra y dices, ay carajo, qué buena palabra se le ocurrió, y que no tiene nada que ver aparentemente con el poema, y llena de luz el poema. Sí. No, maravilloso. Un gran poeta. Y da tristeza. Por ejemplo, Torres Bodet siempre ha tenido mala prensa. Yo por eso quise hacer este libro. Dice, señores, están equivocados. Y yo empecé como equivocado. Decir, ¿por qué este señor no le hacen caso? Y yo empecé a leer, empecé con las memorias, con El tiempo de arena. Sí. Que es muy bonito libro de memorias, publicaban Letras Mexicanas del Fondo de Cultura, estupendo libro. Me fui a cosas autobiográficas, muy buenas, me fui a los ensayos. Lo que no me gusta tanto, pero no son malas, son sus novelas y sus cuentos. Ajá. A los contemporáneos no se les dio la prosa, No. se les dio No, la más la poesía y poesía, el ensayo, ¿verdad? Sí. pero la prosa de imaginación. No No se les dio. no se les dio. Sí. Pero fíjate que tú has hecho una labor en ese sentido muy importante. Como decimos, don Jaime estaba hasta antes de este libro en el infierno de los condenados por el priismo, por su priismo, y porque finalmente se le quedó esa falsa máscara de burócrata. Más que de escritor, más que de intelectual, más que de poeta, se le quedó la máscara de burócrata. Sí. Ese señor es un Don burócrata. Jaime tenía una cosa terrible, no podía estar sin hacer algo. Y cuando no lo llamaba el gobierno, lo llamaban las musas. Hacía poesía, prosa narrativa, ensayos. El Colegio Nacional, cuántas cosas hizo, entre puesto y puesto, hizo sus mejores libros de ensayos. Así es, totalmente. Sí, bueno, pues es admirable, ¿verdad? Nunca Un dejó personaje. pasar el tiempo sin hacer nada. Sí. Nunca, Y el triste final. Oye, sí, además se han dicho muchos rumores Mira, acerca de... Yo tengo la versión correcta. No es la más atractiva, es la más común y corriente, Bueno, pero es la cierta. hay que Mira, decir, porque don el público Jaime, quizá no sepa cuál fue el trágico tenía final. una enfermedad muy seria los últimos 20 años de su vida. Fue avanzando.
Era un Y llegó cáncer. el momento que era insoportable. ¿Era un cáncer? ¿O Un algo? cáncer, sí. En la cabeza, claro. Y estaba, cuando ya no pudo, era la hora de la comida, cuando doña Josefina Juárez comió, le dio un beso toda la mejilla, se metió a su estudio, al rato se oyó un tiro, entraron y se había pegado un tiro. Antes escribió una carta a Josefina Que la diciéndole corrigió. por qué se murió, por qué Pero se que mataba. esa carta la corrigió, creo que 20. La Ay, dejó, Nacho. es verdad? de verdad que es cierto, que es una carta que dicen. Pues yo creo que la escribió, pero esa carta la rumió Eso, mentalmente eso. durante muchos años. Durante Porque mucho tiempo. No fue un suicidio de hoy para mañana. Era de muchos años. Cuando Sí. ya no aguante de enfermedad, me voy a pegar un tiro. Sí. Entonces hacía Y una yo carta, creo no que- le gustaba, cambiaba un adjetivo, no le gustaba el adjetivo y buscaba otro. Es una carta perfecta. Ay. Hasta en ese momento fue el gran escritor. Hasta en el momento de su última carta de despedida fue el gran escritor. Ahora una cosa que ni tú, ni yo no me acuerdo. Yo no conozco la carta de que se despidió del mundo. ¿Tú la conoces? No. ¿Por qué no se habrá publicado esa carta? Pues Hay doña que pedir Josefina. de este programa no sé quién tenga los derechos de... Doña Josefina Doña la tuvo la ya carta. murió, Bueno, yo pero creo. ya- No, ya murió, no Pero- tuvieron hijos. No tuvieron hijos. Los sobrinos que eran medios pillones de Sí. Doña Josefina, los Juárez, Los Juárez. que se dedicaban a vender antigüedades y libros viejos. Pues por ahí ha de estar, capaz que. La carta, lo original de la carta, los periódicos no la publicaron, la radio y la televisión la dio a conocer. Yo que estaba más o menos cerca de él, no supe de ella, y ni se me ocurrió preguntar por ella, hasta ahorita se me ocurre cuántos años después. No, porque Oye, es muy importante. pero se interesante. rumuraban muchas cosas alrededor de ese suicidio. A ver, que era un hombre muy depresivo, ¿no? No, don Jaime, desde que tenía 20 años, desde cuando entró a la preparatoria, sabía quién era y qué quería. Y no se apartó, ni se fue ni a la derecha ni a la izquierda. Una sola recta, el centro perfecto. Adivinó el PRI. Fue más priista que el PRI. Sí. Nunca tuvo dudas de que lo que estaba haciendo estaba mal. Siempre estaba bien. Moralmente, yo que no hizo el mal a nadie. Yo no conozco a una gente que diga, don Jaime me quitó un puesto, don Jaime luchó para que no me dieran una beca. Nada. Yo no conozco ni gente que diga qué maravillosamente generoso era don Jaime, Tampoco. ni generoso ni tacaño. Bueno, a ti no te ofrecía ni agua. Ahora, yo fui tantos, de los años que fui, nunca me ofreció un té o un café. ¿Y el Jerez? Un Jerez. No, era un poco Codocín. tacaño. Oye, pero también se rumoró acerca de una homosexualidad oculta. No, es eso de la homosexualidad, pues, de todos los contemporáneos. Pero no, don Jaime, no. No. No, yo creo que no, fíjate. No. Yo, el último caso estaba más allá del sexo. El Sí, último yo creo que Pero se estaba más Eso allá del del sexo. sexo. Pero Eso sí, sí. se decía, ¿no? Se dijo Sí, muchísimo, pues de sí. todos los contemporáneos. Sí. Sí. Hasta los que sí eran, Bueno, los que no eran, y los que tenían posibilidad, y por alguna razón no llegaron. no, pero fíjate que es un personaje además muy, en el fondo, enigmático. Por eso es tan importante este libro. Es un hombre, esa es la palabra. Enigma. Don Jaime, después de este libro, incluso sigue siendo un hombre enigmático. Sí, pero la menos riqueza- con este No, libro. y- Pero y- todavía, y es, yo, este, si me tú una dices así, complejidad. 10 palabras para definir a todo el poder, llegaría a 4. No era muy fácil, era muy caja fuerte. Bueno, y yo les quiero contar que efectivamente, con esa amistad que nos une a Manuel y a mí, una ocasión en su casa me permitió estar viendo sus libros y me encontré el único ejemplar. Solo tenías uno. Sí. Tenía uno. Yo no lo conocía y me pareció que dije, ahí está la oportunidad.
de publicar a Emanuel en la universidad y rescatar a uno de mis, por lo menos de mí. Ay, de ti, muchas gracias, te lo agradezco públicamente. Muchas gracias, Nacho. Y rescatar a uno de los escritores que más he admirado, que es Torres Bodet. Fíjate qué curioso. A veces los escritores les pasa eso, que viven un ciclo, se van a lo que llaman el limbo, ¿verdad? Y de repente los rescatan. Bueno, está llena la literatura de casos de escritores que han tenido que pasar por ese limbo y luego ya empiezan a resurgir. Sí, sí. O del limbo pasan al cielo y del cielo otra vez vuelven al limbo. Otra vez al limbo y a veces se van hasta el infierno. Y ya se van hasta el infierno. Pero es vida. El limbo es decir, nada, ni bueno ni malo. Nada, ni lo bueno que ni malo. escribes está como escrito en agua, no se ve. No se ve, exactamente. Desde el caso famoso de Stendhal, que precisamente ahorita lo mencionábamos, que dijo que su gloria era un billete de lotería cobradero 50 años después de su muerte. Eso Sí, dijo qué Stendhal. bonita frase. Y además que Pero, es cierta. Además que es cierta. Bueno, entonces yo creo que lo que es básico, y estamos haciendo de los programas más interesantes e importantes que hemos hecho, Sí. por las dos figuras, como digo yo aquí, que el libro coinciden dos figuras fundamentales de la cultura mexicana contemporánea, Jaime Torres Bodet y Emanuel Carballo. Muchas ¡Qué maravilla! gracias que digas eso, me da un gran hombre, placer oírlo. Y además con un libro que no tiene desperdicio. Fíjate, es un libro pues largo, grande, más o menos, tiene Casi 300 páginas. No, Sí. 300 tiene. 300 están. Sí. Y Pero bueno, muy se interesante lee. porque habla de Torres Bodet Bueno, mira, de una manera... primero es un estudio Ajá. sobre él. Su- Luego como- una cronología, Sí. luego una antología, Sí. y luego una bibliografía directa e indirecta. Sí, es Y para- Una cosa que no le pusiste, que el otro trae, son 64 páginas de fotos. Qué sí, bien. Sí. Es Ese la fue- única cosa que le faltó Bueno, a este sí, libro. y fíjate Eran que- 64, desde tu niño, la foto que le puso su mamá, no sabes si es niño o niña, de ahí viene la cosa que tú decías. Sus buques, Sí. su peinadito, su manera de sentarse en la silla, Sí. todo mono. Sí, fíjate, lo que pasa es que el libro ya es grande. Ya es Se nos grande, hubiera- es se muy nos hubiera- grande. Se nos hubiera hecho muy Oh, largo. está su papel excelente. Excelente, ¿no? Pero Sí, quien lee este libro va a conocer a fondo a Torres Bodet y Ahora, mira, esta cosa de las fotos. Las fotos te llevan muchas veces más que las palabras Sí, sí. a amar o a odiar o a que se sea indiferente y desagradable a una persona. Y don Jaime, desde la primera foto que viene en la primera edición, está con bucles hasta por acá. No sabes si es niño o niña. Vestido, y ahí lo que tú decías y lo que tantas gentes hemos pensado, ¿sería homosexual don Jaime? pues dejamos esa pregunta en el aire. No, ¿verdad? Porque no era. No, Yo no creo era. que no. No. Yo opiné que estaba más allá del sexo. Y yo creo que el sexo le daba risa, ¿no? Pues estuvo muy bien. Bueno, pues oye, se nos ha ido el tiempo. Se nos ha ido el tiempo, Emanuel. Mil gracias Ay, por pero se haber fue a estado una con cosa así como de nosotros. 10 minutos. ¿Verdad? Sí, Estamos muy ¿verdad? contentos. Qué bueno. Bueno, una qué bueno. última cosa. Ahora, ¿por qué los textos de la Universidad de Difusión Cultural, ya que empezaron con ese libro, seguir con otras biografías Sí, claro. de escritores? Ahí está. Sería muy interesante. Una buena propuesta. Buscar, Sí. hasta pedir en la revista, Ajá. que por mayoría de votos, ¿qué figuras le gustaría que eso estuvieran sí, en por- la colección? Ah, No pues es que tú ándale. quisieras que el Sino público que el dijera público dijera. cuál necesita Fíjate, leer. Qué buen Sí, tip. ahí en la página de internet de la revista, en Sí, la sí, página ya de, sería bueno. ¿verdad? Sería bueno. Vamos a hacer. Bueno, pues ya nos tenemos que compromiso. despedir. Muchas gracias, Les estoy muy recordamos, contento. tenemos 3 libros para las personas que se comuniquen a nuestro correo electrónico. Los esperamos la próxima semana. Tenemos una cita la próxima semana en Revista de la Universidad de México.